¿Sabe cuándo descubrí que no era fuerte? No fue en una crisis grande, fue un día normal. Perdí el control por algo pequeño, una palabra, un comentario, un detalle insignificante. Y entendí algo incómodo, no era la situación la que me dominaba, era mi falta de disciplina. Creemos que perder la calma es natural, que así somos, pero no. No es carácter, es entrenamiento ausente. Si una simple provocación puede alterar su paz, entonces su paz es frágil. Y hoy quiero hablarle de cómo volverla inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor parece desordenarse. Muchos creen que la calma es cuestión de carácter. Él es tranquilo, dicen. Ella nació paciente, como si fuera un privilegio reservado para algunos. Pero le voy a decir algo con honestidad. La calma no es personalidad, es disciplina. Y la disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se practica todos los días. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una, la puntualidad era respeto absoluto. En la otra, el tiempo era más flexible. Imagínese el conflicto. Para unos, llegar 5 minutos tarde era una ofensa, para otros era normal. Si yo reaccionaba emocionalmente cada vez que algo no coincidía con mi expectativa, vivía molesto todo el tiempo. Pero entendí algo importante. No era el retraso lo que me alteraba, era mi interpretación rígida. Y si mi interpretación podía entrenarse, entonces mi reacción también. La mayoría de las personas dice, yo soy así, me enojo rápido. No, usted no es así. Usted se ha acostumbrado a reaccionar así. Hay una diferencia enorme. Cuando alguien le responde de forma brusca, cuando algo no sale como esperaba, cuando comete un error, su reacción automática no es identidad, es hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Disciplina significa que, aunque por dentro quiera reaccionar, decide no hacerlo. Aunque sienta el impulso de responder inmediatamente, decide esperar. Aunque la emoción suba, usted baja la velocidad. Eso no es debilidad, eso es entrenamiento. Es como el músculo. Al principio duele, cuesta, parece artificial, pero con repetición se vuelve natural. Recuerdo una vez en una conferencia que el sonido falló en pleno inicio. Miles de personas esperando, técnicos corriendo. Podía haberme frustrado, podía haber mostrado tensión, pero ¿de qué servía? La situación no iba a cambiar porque yo me alterara. Respiré, sonreí, esperé y el público también se calmó. En ese momento entendí algo profundo. La gente no sigue al que grita más fuerte, sigue al que permanece estable cuando todo se mueve. La disciplina emocional se practica en cosas pequeñas. Cuando el tráfico está pesado, cuando alguien interrumpe, cuando recibe una crítica. Si pierde la calma en lo pequeño, la perderá en lo grande. Pero si entrena su respuesta en lo cotidiano, cuando llegue la presión real, su mente ya sabrá qué hacer. No se trata de no sentir, se trata de no obedecer cada emoción. Porque si usted obedece cada impulso, su entorno lo controla. Pero cuando aprende a dominar su reacción, algo cambia. Ya no vive reaccionando al mundo, empieza a dirigir su conducta frente al mundo. La calma no es un rasgo, es una práctica repetida hasta convertirse en identidad. Y lo que usted practica todos los días, eventualmente se convierte en quién usted es. Hay algo que cambió completamente mi manera de reaccionar ante la vida cuando lo entendí de verdad. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y en ese espacio está su poder. Parece simple, pero no lo es, porque la mayoría vive como si ese espacio no existiera. Alguien le habla con un tono que no le gusta y responde de inmediato. Algo sale mal y se frustra en segundos. Recibe una crítica y se defiende sin pensar. Vivimos reaccionando como si fuéramos botones que otros presionan, pero no somos botones. Somos seres humanos con capacidad de elegir. Recuerdo una ocasión en la que después de una conferencia, una persona se acercó y me dijo con firmeza, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dijo. En ese momento, mi impulso fue defenderme, explicar, argumentar, demostrar.
Pero en ese pequeño instante respiré, literalmente respiré, y decidí escuchar primero. Ese espacio de unos segundos cambió todo. La conversación se volvió constructiva. No era un ataque, era una perspectiva distinta. Si yo hubiera reaccionado automáticamente, habría creado un conflicto innecesario. Ese espacio entre lo que ocurre y cómo usted responde es donde se construye el carácter. No es el estímulo el que determina su destino, es la respuesta. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y obtener resultados completamente diferentes, no por lo que pasó, sino por cómo decidieron actuar. Pero ese espacio no aparece solo, se entrena. Al principio es pequeño, casi invisible. La emoción sube rápido, el impulso es fuerte. Pero si usted empieza a practicar la pausa consciente, ese espacio se amplía. Respirar antes de hablar, contar hasta 5 antes de responder un mensaje que lo molestó, caminar unos minutos antes de tomar una decisión bajo presión. Son acciones simples, pero poderosas. En casa también lo he experimentado. Hay momentos familiares donde una palabra mal dicha puede escalar en segundos. Antes reaccionaba de inmediato, ahora procuro hacer algo distinto. Escuchar completo, incluso si no estoy de acuerdo, porque muchas veces no es el contenido lo que genera conflicto, sino la rapidez con la que respondemos. La reacción automática es instinto. La respuesta consciente es madurez. Y la madurez no significa que no sienta nada, significa que siente, pero decide. Cuando usted elimina ese espacio, vive a merced de lo que sucede afuera. Cuando lo protege, vive desde lo que decide adentro. Esa diferencia cambia relaciones, decisiones y resultados. La mayoría cree que el poder está en controlar el entorno, pero el verdadero poder está en gobernar su respuesta frente al entorno. Nadie puede evitar que ocurran estímulos inesperados. Siempre habrá críticas, errores, retrasos, desacuerdos, pero siempre habrá un espacio antes de que usted responda. Y en ese espacio está su libertad, su carácter y su verdadero poder. Hay algo que debemos entender con claridad si queremos mantenernos calmados en cualquier situación. La emoción es información, no instrucción. Sentir no es lo mismo que tener que actuar inmediatamente, pero la mayoría confunde una cosa con la otra. Sentimos enojo y atacamos. Sentimos miedo y retrocedemos. Sentimos frustración y abandonamos. Como si la emoción tuviera autoridad automática sobre nuestra conducta, pero no la tiene. La emoción solo está avisando algo. Es una señal, no una orden. Recuerdo una vez en una reunión importante que un comentario fue interpretado por mí como una falta de respeto. Sentí el impulso inmediato de responder con firmeza, casi con dureza. El cuerpo reacciona primero, la tensión en el pecho, la respiración más rápida, el tono interno que dice defiéndete. Pero en ese momento decidí hacer algo distinto. No responder desde lo que sentía, sino observar lo que sentía. Me pregunté, ¿estoy reaccionando a un hecho o a mi interpretación? Esa pregunta cambió el rumbo. Lo que parecía un ataque era simplemente una diferencia cultural en la forma de expresarse. La emoción me estaba dando información. Esto te incomodó, pero no me estaba diciendo ataca. Esa segunda parte la estaba agregando yo. Muchas veces el miedo no significa que no pueda hacerlo. Significa que es algo nuevo. Muchas veces la frustración no significa que deba renunciar. Significa que necesita ajustar la estrategia. Muchas veces el enojo no significa que deba explotar. Significa que hay un límite que necesita comunicarse con claridad, pero no con violencia. Cuando entendí esto, cambió mi manera de liderar, porque antes pensaba que controlar las emociones era no sentirlas. Y eso no es cierto. Reprimir no es dominar. Reprimir acumula presión. Dominar implica reconocer lo que está pasando por dentro sin permitir que tome el volante. En casa también se aprende. En momentos donde el cansancio aumenta la sensibilidad, una pequeña diferencia puede parecer enorme. Pero si usted identifica primero lo que siente, estoy cansado
estoy tenso, esto me irritó, ya está reduciendo la intensidad. Lo que se nombra se entiende. Y lo que se entiende se puede manejar. La emoción es como una alarma. Si suena, no significa que la casa se esté incendiando. Significa que algo necesita atención. Usted decide si verifica con calma o si corre desesperadamente sin pensar. Las personas más estables no son las que no sienten. Son las que sienten profundamente, pero actúan conscientemente. No ignoran la emoción, la interpretan. No la obedecen ciegamente, la administran. Cuando usted deja de actuar automáticamente desde lo que siente y empieza a decidir desde lo que piensa, algo cambia. Recupera control, recupera claridad, recupera dirección. Porque la emoción puede informarle lo que está ocurriendo dentro de usted, pero solo usted decide lo que ocurre después. Permítame decirle algo que puede parecer simple, pero cambia completamente la manera de enfrentar la vida. No dramatice lo que solo es incómodo. Muchas personas no pierden la calma por problemas graves, la pierden por molestias pequeñas que interpretan como tragedias. Un retraso no es un fracaso. Una crítica no es un ataque personal. Un error no es el fin de su reputación. Pero cuando su mente exagera lo que sucede, su emoción se intensifica innecesariamente. Y cuando la emoción se intensifica, la claridad desaparece. Recuerdo mis primeros años dando conferencias. Hubo una ocasión en la que la asistencia fue mucho menor de lo esperado. Yo podía haberlo interpretado como nadie valora mi trabajo o esto está saliendo mal. Pero me hice una pregunta distinta. ¿Es un fracaso o simplemente es incómodo? Era incómodo. Sí, golpeaba el ego. Sí, pero no definía mi trayectoria. Si lo dramatizaba, mi energía se iba a la frustración. Si lo analizaba con objetividad, mi energía iba a la mejora. Muchas veces confundimos incomodidad con amenaza y no es lo mismo. La incomodidad es parte del crecimiento. Aprender algo nuevo es incómodo. Recibir retroalimentación es incómodo. Ajustar hábitos es incómodo. Pero nada de eso es una catástrofe. He visto personas perder relaciones valiosas por dramatizar una palabra mal dicha. He visto equipos de trabajo tensionarse por un error menor que fue tratado como si fuera irreparable. Cuando la reacción es desproporcionada al hecho, el problema deja de ser la situación y se convierte en nuestra interpretación. Hay una pregunta poderosa que puede ayudarle en esos momentos. ¿Esto es realmente grave o solo es incómodo? La mayoría de las veces la respuesta honesta es que solo es incómodo. Y cuando usted reconoce eso, la intensidad emocional baja de inmediato. En casa también ocurre. Un plan cambia de último momento. Un detalle no salió como esperaba. Antes podía reaccionar con frustración automática, pero entendí algo. La vida no se detiene por un pequeño desajuste. Si cada pequeña incomodidad la convierto en un drama, viviré agotado. La estabilidad no consiste en que nada moleste, sino en que no todo molesto se vuelva enorme. La mente tiene la tendencia natural a exagerar. Un pensamiento negativo lleva a otro y en minutos ya estamos imaginando consecuencias que ni siquiera existen. Pero si interrumpe ese proceso y vuelve a la realidad objetiva, muchas tensiones se disuelven. No todo merece su energía emocional completa. No todo requiere intensidad máxima. Aprender a graduar la respuesta es una forma de madurez, porque cuando usted trata todo como una emergencia, vive en estrés constante. La calma se fortalece cuando aprende a dimensionar correctamente lo que ocurre. Y cuando deja de dramatizar lo que solo es incómodo, descubre que muchas de las tormentas que lo alteraban eran simplemente nubes pasajeras. Hay una fuente silenciosa de ansiedad que muchas personas no identifican. Intentar controlar lo que no depende de ellas. Queremos controlar lo que otros dicen, cómo reaccionan, qué decisiones toman. Queremos controlar el clima, el tráfico, los resultados exactos, el reconocimiento inmediato. Y cuando la realidad no obedece, nos frustramos.
Por eso la serenidad comienza cuando usted aprende a controlar lo controlable y aceptar lo inevitable. Cuando vivía entre dos culturas tan distintas, entendí rápidamente que no podía cambiar la forma en que cada sociedad veía el tiempo, la autoridad o la comunicación. Si intentaba imponer mi expectativa en cada situación, vivía en conflicto constante, pero cuando decidí enfocarme en lo que sí dependía de mí, mi puntualidad, mi preparación, mi respeto, algo cambió. Dejé de desgastarme intentando corregir todo a mi alrededor y empecé a fortalecer mi propio comportamiento. En una ocasión, un evento fue cancelado a último momento por razones externas. Logística, permisos, factores fuera de mi alcance. Podía haber reaccionado con enojo, buscar culpables, elevar la voz, pero nada de eso iba a reactivar el evento. Lo único que podía controlar era mi actitud frente al equipo y al público. Elegí calma, elegí enfoque, elegí buscar la siguiente solución. La cancelación era inevitable en ese momento. Mi reacción no lo era. Muchas personas pierden energía peleando contra lo que ya ocurrió. El pasado no se modifica con frustración. Las decisiones ajenas no se transforman con enojo. El clima no cambia porque usted se altere, pero su tono, su conducta y su siguiente paso sí están bajo su dominio. Y cuando usted traslada su atención hacia ahí, recupera poder. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para poder actuar estratégicamente. Si está lloviendo, no pierde tiempo discutiendo con el cielo. Busca paraguas. Si una persona tiene un carácter difícil, no desperdicia energía intentando cambiar su personalidad en una conversación. Ajusta su forma de interactuar. La lucha constante contra lo inevitable genera desgaste emocional y el desgaste reduce claridad. Cuando usted acepta los límites de su influencia, su mente se libera para enfocarse en soluciones reales. Esa es una diferencia profunda. En casa también lo he aprendido. No puedo controlar el estado de ánimo de otros, pero sí puedo controlar mi reacción frente a él. No puedo evitar que haya desacuerdos, pero sí puedo elegir mantener respeto. Cuando intento controlar lo que no depende de mí, me tensiono. Cuando me enfoco en mi conducta, me estabilizo. La calma no proviene de que todo esté bajo control. Proviene de saber exactamente qué está bajo su control. Y eso siempre incluye su actitud, su respiración y su decisión. Cuando usted deja de pelear con lo inevitable y empieza a dominar lo que sí depende de usted, descubre que la serenidad no es debilidad, es dirección. Y quien dirige su conducta, incluso en medio de lo incierto, nunca pierde verdaderamente el control. Si quiere estar calmado cuando todo se desmorona a su alrededor, debe entender algo fundamental. La estabilidad no nace de la crisis, nace de la disciplina diaria. Muchas personas esperan que la serenidad aparezca en el momento de presión, como si fuera un don que se activa solo cuando lo necesitan. Pero la calma es como un músculo. Se fortalece con el entrenamiento constante, no en el instante de emergencia. Recuerdo mis años en los que mi agenda diaria estaba saturada. Había mañanas en las que despertaba temprano para meditar, escribir, leer y planificar. No era siempre cómodo, no siempre motivador, pero mantenía esa rutina incluso cuando estaba cansado, incluso cuando prefería dormir más o dejar las cosas para después. Esas pequeñas prácticas construyeron una base silenciosa que luego se convirtió en fortaleza. Cuando surgieron desafíos inesperados, una conferencia cancelada, un viaje complicado, malentendidos con colegas, no me sentí arrastrado por la tensión. Mi estabilidad interior estaba sostenida por esos hábitos diarios que en apariencia parecían simples y rutinarios, pero que habían entrenado mi mente para responder con claridad. La disciplina diaria no se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de constancia en lo pequeño. Alimentarse bien, descansar suficiente, ejercitarse, revisar sus prioridades cada mañana, reflexionar sobre lo que puede mejorar. Cada uno de estos actos es un ladrillo en la estructura invisible de su autocontrol. Cuando llega una crisis, no empieza desde cero,
Ya tiene una base sólida sobre la que apoyarse, su mente sabe cómo organizarse, su cuerpo sabe cómo reaccionar sin pánico, su respiración sabe cómo mantenerse estable. He visto personas que frente a una emergencia pierden completamente la calma. No porque la situación sea imposible, sino porque nunca entrenaron su mente para responder sin caos. Su día a día estuvo lleno de improvisación, de reacción automática, de dejar que las emociones decidieran. Por eso, cuando aparece el verdadero desafío, colapsan. En contraste, quienes mantienen hábitos regulares, aunque simples, manejan la misma presión con una sensación de control. Cuando practico la escritura diaria, por ejemplo, entreno mi mente para organizar pensamientos bajo cualquier condición. Cuando camino o hago ejercicio a diario, entreno mi cuerpo para responder sin tensión ante el estrés. Cuando medito, entreno mi atención para no ser arrastrado por la emoción. Todo esto se acumula silenciosamente y se refleja en los momentos críticos. La estabilidad en la crisis no es casualidad, es la consecuencia directa de la disciplina cotidiana. Cada acción repetida con intención, cada pequeño compromiso con usted mismo, crea un sistema interno capaz de sostener la calma en medio del caos. Lo que parece pequeño, cotidiano y hasta aburrido, en realidad está forjando su capacidad de mantenerse firme cuando la vida se vuelve impredecible. Y por eso, cada día que decide practicar la disciplina, está construyendo un refugio interno que ninguna tormenta puede derribar. Hay un momento decisivo en casi todas las situaciones difíciles. El instante entre sentir una emoción intensa y actuar. Muchas personas ignoran ese espacio y reaccionan inmediatamente, dejando que la rabia, el miedo o la frustración dicten sus palabras y decisiones. Pero la verdadera fortaleza no está en la rapidez, sino en la pausa. Esa pausa estratégica es la expresión más concreta de la inteligencia emocional. Recuerdo una reunión donde todo parecía ir mal. Un colega cuestionó públicamente un proyecto que había liderado. En ese momento sentí un nudo en el estómago y un impulso inmediato de defenderme, de explicar, de justificar cada detalle. Podría haber reaccionado con firmeza o incluso con irritación y probablemente habría escalado la tensión. En cambio, respiré, tomé unos segundos para organizar mis pensamientos y elegí responder con claridad, sin agresión ni defensividad. Esa breve pausa cambió completamente la dinámica de la reunión. No solo resolví el conflicto con eficacia, sino que también transmití estabilidad y los demás se calmaron al verme tranquilo. La pausa estratégica no es indecisión. Es un acto consciente de tomar control sobre su conducta antes de permitir que las emociones lo controlen a usted. Es reconocer que la emoción es información, no una orden. Cuando respira, cuando se da unos segundos para observar lo que realmente está ocurriendo, su mente se desplaza del modo reactivo al modo consciente. Comienza a analizar, a priorizar, a decidir cuál es la mejor respuesta. En mi vida diaria, practico la pausa, en situaciones pequeñas tanto como en grandes. Si recibo un mensaje irritante, no respondo inmediatamente. Tomo un momento para leerlo otra vez, para comprender el contexto y para evaluar si merece una respuesta inmediata. Esa práctica repetida miles de veces me ha enseñado que la mayoría de los conflictos se agravan por respuestas impulsivas. Cuando entrenamos esa pausa en lo cotidiano, nos preparamos para manejar crisis mayores con claridad y sin tensión. La pausa estratégica también protege su energía. Cada reacción impulsiva consume recursos mentales y emocionales y muchas veces no produce resultados útiles. Cuando elige detenerse un instante, preserva su energía para lo que realmente importa. Aprendemos a decidir qué merece nuestra atención y qué puede esperar, evitando que situaciones menores drenen nuestra calma. Otra dimensión importante es que la pausa estratégica influye en quienes nos rodean. Cuando usted actúa impulsivamente, genera caos emocional en su entorno. Cuando se detiene y responde con claridad, transmite seguridad, los demás sienten que pueden confiar en usted incluso en momentos de presión.
Esa influencia silenciosa es un poder real. La inteligencia emocional no es solo entender a los demás, es primero comprenderse a uno mismo. Reconocer el impulso de reaccionar y elegir conscientemente no solo reduce conflictos, también fortalece su carácter y su capacidad de liderazgo. Y por eso, cada vez que decide respirar antes de hablar, observar antes de juzgar y responder desde la claridad en lugar de la emoción, está practicando una de las herramientas más poderosas que existen: la pausa estratégica. Hay un tipo de liderazgo que no se anuncia con palabras altas ni gestos dramáticos. No necesita demostrar poder ni imponer autoridad. Ese liderazgo silencioso se manifiesta en la calma, en la serenidad que usted mantiene incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La verdadera influencia no se impone, se transmite desde la estabilidad interna. Cuando usted está tranquilo, otros lo perciben y lo siguen, no porque tenga que decirles qué hacer, sino porque su presencia da seguridad. Recuerdo un proyecto en el que trabajaba con un equipo muy diverso. Un día surgió un error crítico que podía retrasar semanas nuestro progreso. Mientras todos comenzaron a alarmarse y a discutir, sentí la tensión subiendo en la sala. Podría haber reaccionado con prisa o levantar la voz para demostrar autoridad, pero decidí mantenerme sereno. Respiré, observé la situación y propuse un plan paso a paso para corregir el problema. Esa calma silenciosa no solo redujo la ansiedad del equipo, sino que transformó la manera en que trabajamos. La gente empezó a concentrarse, a colaborar, a pensar en soluciones en lugar de problemas. Esa experiencia me enseñó que la calma genera confianza más rápido que cualquier argumento o mandato. La calma como liderazgo no significa pasividad. Significa actuar con claridad y firmeza, sin dejar que la emoción nuble el juicio. Cada decisión tomada desde la serenidad transmite seguridad. Cuando lidera con calma, las personas sienten que pueden confiar en usted incluso bajo presión. Empiezan a imitar su comportamiento, adoptan su estabilidad y eso transforma el entorno. El caos se reduce simplemente porque alguien mantiene dirección sin perder compostura. En mi vida diaria he practicado esta idea en situaciones más pequeñas también. En reuniones tensas, cuando surge desacuerdo o conflicto, no interrumpo ni reacciono con irritación. Escucho con atención, observo la emoción de los demás y respondo con intención. Esa forma de liderar silenciosamente cambia la dinámica, porque las personas sienten que tienen un referente estable. No necesito levantar la voz. La claridad de mi calma es suficiente para guiar. Otro ejemplo es en la vida personal. Cuando un ser querido está angustiado, no intento forzar soluciones inmediatas ni minimizo su problema. Me mantengo presente, sereno, atento. Esa presencia tranquila calma más que cualquier explicación apresurada. La serenidad tiene un efecto contagioso. Lo que uno proyecta emocionalmente influye en el entorno. Mantener calma en medio del conflicto es un acto de liderazgo que no requiere autoridad formal, solo autocontrol. La calma es un lenguaje silencioso que comunica fortaleza, claridad y confiabilidad. Enseña a los demás a responder con racionalidad en lugar de impulsividad. Transformar su entorno comienza con transformar su estado interno. La verdadera autoridad no se demuestra con intensidad, sino con estabilidad. Cada decisión tomada desde la claridad y no desde la emoción refuerza ese liderazgo silencioso. Y por eso, cada vez que elige mantener serenidad frente al caos, está liderando de la manera más poderosa posible, sin alzar la voz, sin imponer, solo siendo un faro de calma para los demás. He aprendido que la estabilidad no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro. Cada pensamiento que pasa por su mente tiene un efecto directo en cómo se siente y en cómo responde. Si constantemente se dice a sí mismo que todo es difícil, que no puede manejar la situación, que las cosas van mal, su cuerpo y su mente reaccionan con tensión, ansiedad y miedo. Esa narrativa interna moldea su experiencia y sin darse cuenta puede convertirse en su propio enemigo más poderoso.
Recuerdo un momento en mi vida cuando enfrentaba un proyecto complejo que parecía fuera de mi alcance. Al principio mi mente estaba llena de mensajes negativos. Esto es demasiado para mí, no voy a poder con esto, todo saldrá mal. Cada pensamiento aumentaba mi ansiedad y en lugar de pensar con claridad, sentía que estaba atrapado. Fue entonces cuando decidí cambiar mi diálogo interno. En lugar de repetir frases que me paralizaban, comencé a hablarme con intención. Esto es desafiante, pero puedo aprender y adaptarme, un paso a la vez. Tengo recursos y capacidad para manejarlo. Esa simple modificación transformó mi perspectiva. La ansiedad disminuyó, mi mente se volvió más clara y pude tomar decisiones más acertadas. Nuestro diálogo interno funciona como un espejo emocional. Lo que nos decimos se refleja en nuestra conducta. La persona que logra mantenerse calmada frente a la presión es aquella que entrena su mente para responder con palabras útiles, no con juicios catastróficos. No se trata de negar la dificultad ni de mentirse a sí mismo. Se trata de hablar de manera que apoye la claridad, la acción y la estabilidad. Por ejemplo, cuando recibo críticas o comentarios difíciles, en lugar de repetir mentalmente "no puedo soportarlo", me digo, esto es información. ¿Puedo aprender de esto? Puedo elegir cómo reaccionar. Esa práctica reduce la intensidad emocional y aumenta mi control. Incluso en la vida cotidiana, el diálogo interno marca la diferencia. Si usted se encuentra atrapado en el tráfico y piensa, qué horrible, voy a llegar tarde, todo es un desastre, su cuerpo responde con estrés y enojo. Pero si cambia su pensamiento a algo como, está fuera de mi control, puedo aprovechar este tiempo para pensar, respirar y prepararme. Nota cómo su ritmo cardíaco disminuye, su mente se aclara y su respuesta se vuelve más estable. Pequeños ajustes en las palabras que se repite tienen efectos profundos y acumulativos. La disciplina de observar y dirigir su diálogo interno requiere práctica, pero los resultados son inmediatos. Cada vez que interrumpe pensamientos negativos y elige palabras que fortalezcan su calma, está construyendo resiliencia y estabilidad emocional. Con el tiempo se convierte en un hábito. Su mente, acostumbrada a hablar con claridad y apoyo, reduce la reactividad y aumenta la serenidad. Entender esto también significa reconocer que nadie más puede controlar su narrativa interna. Ninguna circunstancia externa puede generar paz si su diálogo interno sigue siendo caótico. La calma nace de adentro. Y usted tiene el poder de moldearla con cada pensamiento, cada palabra y cada frase que se dice. Cuando usted toma control de su diálogo interno, descubre que incluso en medio del caos puede mantener claridad, firmeza y dirección. Su estabilidad ya no depende del mundo, sino de cómo decide hablar consigo mismo. He aprendido que la verdadera calma no es algo que se aprende como un truco o una técnica que se aplica cuando la situación se pone difícil. Al principio, yo también pensaba que podía entrenarme con respiraciones profundas, contar hasta 10 o repetir frases motivacionales para mantener la serenidad. Y sí, esas herramientas ayudan, pero me di cuenta de que funcionaban solo mientras me esforzaba por recordarlas. La verdadera calma surge cuando deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una parte natural de quien usted es. Se convierte en identidad. Recuerdo un día durante un viaje de trabajo donde todo parecía salir mal. Los vuelos se retrasaban, los clientes estaban impacientes y mi equipo comenzaba a mostrar signos de estrés. Al principio traté de aplicar técnicas. Respiré profundo, repetí mentalmente, mantén la calma, intenté mantener controlada mi postura, pero no fue suficiente. Fue en el momento en que dejé de enfocarme en las técnicas y empecé a decirme, esto es lo que hago, esta es la forma en que respondo, así es como me comporto. De repente, mi reacción fue natural, no forzada. La calma ya no era algo que debía practicar, era lo que yo era en ese instante. Convertir la calma en identidad significa entrenar repetidamente su mente y su comportamiento hasta que la serenidad se vuelva automática. Cada situación pequeña donde decide no reaccionar impulsivamente, cada retraso,
cada comentario incómodo que maneja sin perder compostura, son oportunidades para reforzar quién es usted como persona calma. Con el tiempo, no necesita recordar técnicas ni instrucciones. Su respuesta habitual es la estabilidad. Cuando su calma se convierte en parte de su identidad, ya no depende de circunstancias externas ni de un esfuerzo consciente para mantenerla. Otra experiencia que recuerdo fue durante una presentación importante frente a un público crítico. Antes, habría sentido tensión, respiración acelerada y preocupación por cada detalle. Pero después de años practicando la disciplina interna y de entrenar mi respuesta ante situaciones difíciles, la calma ya no fue un acto, fue mi forma de ser. Mi mente permaneció clara, mi lenguaje corporal seguro y mis palabras precisas. No porque aplicara técnicas, sino porque mi identidad incluía la serenidad como norma. La técnica me había preparado, pero la identidad me permitió fluir. Esto también implica reconocer que cada vez que actúa con calma en medio del caos, está reforzando esa identidad. No se trata solo de manejar el momento, se trata de construir una versión de usted mismo que responde de manera estable sin importar lo que ocurra. Con el tiempo, los demás lo perciben, lo respetan y confían en su presencia porque su calma no depende de nada más que de usted mismo. La verdadera calma no se improvisa cuando el mundo se desordena. Surge de la repetición, del carácter, de la práctica diaria y de la convicción de que la serenidad es quien usted es. Y cuando eso sucede, no hay tormenta que lo haga perder la compostura. Ahora quiero que imaginen por un momento la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es impulsivo, es dejar que la emoción tome el volante. Responder es consciente, es elegir cómo actuar, es demostrar dominio sobre uno mismo. La calma no llega porque todo esté bajo control, llega porque usted decide controlarse, incluso cuando todo parece caótico. Cada respiración que toma antes de hablar, cada pausa que hace antes de juzgar, cada instante en que elige observar en lugar de explotar, está reforzando su identidad como alguien que permanece firme en medio de la tormenta. Piensen en las situaciones que más los desestabilizan. Un comentario inesperado, un error de un colega, un retraso que altera sus planes. En el pasado, esas pequeñas situaciones podían generar frustración, ansiedad o incluso enojo. Hoy, cuando elige mantener la calma, reconoce que no necesita que todo sea perfecto para sentirse estable. Su serenidad no depende de los demás, no depende de la circunstancia, depende de usted. Y esa independencia emocional es poder. Es la libertad de actuar con claridad cuando otros se pierden en la emoción. Cada momento de calma que elige hoy es una inversión en su carácter y en su liderazgo. Cuando se convierte en su forma de ser, no necesita técnicas ni recordatorios. La serenidad fluye naturalmente, incluso en la adversidad. La verdadera calma transforma la forma en que piensa, decide y actúa. Transforma su relación con los demás, con los problemas y consigo mismo. Le permite ver los desafíos como oportunidades para demostrar dominio, no como amenazas que lo arrastran. Hoy quiero que recuerden esto. La calma no es una reacción pasajera ni un estado condicionado. Es identidad. Es la forma en que decide vivir, incluso cuando el mundo es incierto. La práctica diaria, la pausa consciente, el autocontrol y la aceptación de lo inevitable no son solo hábitos. Son la construcción de un ser que no se deja arrastrar por el caos. Y cuando usted se convierte en esa persona, no solo enfrenta la vida con estabilidad, la lidera. Su calma se vuelve su sello, su fortaleza y su ventaja más poderosa. Mantenerse calmado no significa evitar problemas. Significa atravesarlos con claridad, firmeza y propósito. Y esa es la verdadera libertad. Muchos me dicen, yo quiero cambiar, pero mi mente no me deja. Y yo siempre respondo lo mismo, no es que tu mente no te deje, es que tú nunca le has dado una orden. Recuerdo una etapa de mi vida donde trabajaba todo el día, pero avanzaba nada. No era pereza, era desorden interno. Pensaba demasiado, dudaba más y actuaba menos. Hasta que entendí algo duro. Una mente sin control convierte al hombre en su propio enemigo.
Ese día dejé de pedir motivación y empecé a exigirme dominio. Muchos creen que la fortaleza mental es un regalo, que algunos nacen con carácter firme y otros simplemente no tuvieron suerte. Creen que hay personas hechas para resistir la presión y otras destinadas a quebrarse. Yo también pensé eso durante mucho tiempo. Veía hombres disciplinados, constantes, enfocados, y me decía, ellos son así y yo no. Pero con los años entendí una verdad incómoda. Nadie nace con una mente fuerte. Lo que nace es el hábito de obedecerse o de traicionarse todos los días. La mente no se fortalece con discursos, se fortalece con decisiones pequeñas, con levantarte cuando no quieres, con terminar lo que empiezas aunque nadie te esté mirando, con hacer lo correcto incluso cuando no hay ganas. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba mucho, pero vivía cansado. No era el cuerpo, era la mente. Me levantaba sin dirección, reaccionando al día, esperando que las circunstancias fueran amables conmigo, y cuando no lo eran, me frustraba. Hasta que entendí que no podía seguir viviendo a merced de lo que sentía, empecé con algo muy simple. No grandes cambios, no promesas heroicas, solo una decisión diaria. Cumplir una cosa aunque no tuviera ganas. A veces era leer 10 minutos, a veces era llegar puntual, a veces era no quejarme. Parecía insignificante, pero algo empezó a cambiar. Cada vez que cumplía, mi mente aprendía una lección nueva. Él dice algo y lo hace. Y cuando tu mente aprende eso, empieza a respetarte. La fortaleza mental no aparece de golpe. Se construye como una pared, ladrillo por ladrillo. El problema es que muchos quieren la pared terminada sin poner el primer ladrillo. Quieren confianza sin disciplina. Quieren enfoque sin esfuerzo. Quieren control sin incomodidad. Pero la mente solo se vuelve fuerte cuando atraviesa resistencia. Igual que el cuerpo. Si nunca lo exiges, se vuelve débil. Si lo exiges con constancia, se adapta. He visto hombres con mucho talento perderse por no dominar su mente y hombres comunes avanzar lejos solo porque aprendieron a gobernarse. La diferencia nunca fue la inteligencia ni las oportunidades. Fue la decisión diaria de no rendirse internamente, porque rendirse no siempre se nota. A veces no es abandonar todo, es posponer, es distraerse, es decir mañana. Y cada mañana que no cumples, tu mente se debilita un poco más. Una mente fuerte no es la que nunca duda, es la que actúa a pesar de la duda. No es la que siempre tiene ánimo, es la que no depende del ánimo. La mayoría espera sentirse bien para actuar. El hombre disciplinado actúa y después se siente bien. Ese orden lo cambia todo. Cuando actúas sin ganas, le enseñas a tu mente quién manda. Y al principio se resiste, se queja, te envía excusas. Pero si perseveras, se acomoda. La mente aprende rápido cuando entiende que ya no decide. No se trata de volverte duro con el mundo, sino firme contigo mismo. Porque el mayor respeto que puedes construir es el respeto interno. Cuando sabes que cumples, tu palabra pesa. Cuando sabes que no te abandonas, el miedo pierde fuerza. Y ese respeto no se compra, se gana todos los días. La mente fuerte no nace, se construye cada mañana cuando decides no traicionarte. Durante muchos años yo creí que pensar era algo automático, que la mente simplemente hablaba y uno tenía que aceptarlo. Si llegaba un pensamiento de miedo, lo creía. Si aparecía la duda, me detenía. Si mi cabeza decía, no puedes, yo obedecía sin cuestionar. Y así vive la mayoría de las personas. No eligen lo que piensan, solo lo escuchan y reaccionan. Pero con el tiempo entendí algo que me cambió por completo. No todo pensamiento merece autoridad. La mente habla todo el día. Opina, recuerda, exagera, imagina, compara. El problema no es que piense, el problema es que le damos el control sin revisarlo. Como si cada idea que aparece fuera una orden. Yo mismo me di cuenta de esto en momentos muy simples. A veces iba a ser algo importante y de pronto surgía una voz interna diciendo, no es el momento, vas a fallar, mejor después.
Y yo creía que era prudencia, cuando en realidad era miedo disfrazado de lógica. Aprendí que hay pensamientos que no nacen de la verdad, nacen del hábito. Son frases repetidas durante años. Tal vez alguien te las dijo cuando eras niño. Tal vez nacieron de un error pasado. Tal vez de una experiencia que te marcó. La mente no distingue entre lo real y lo repetido. Solo repite. Y si tú no eliges conscientemente qué pensamiento sostener, ella repetirá los mismos de siempre, aunque te estén destruyendo. Recuerdo una etapa en la que cada vez que algo no salía bien, mi mente decía, siempre te pasa lo mismo. Esa frase parecía pequeña, pero me dejaba sin fuerza. Porque si siempre me pasa lo mismo, ¿para qué intentar? Un día me detuve y pensé, ¿eso es verdad o solo una costumbre mental? Y ahí entendí que muchos pensamientos no son hechos, son interpretaciones. Y una interpretación puede cambiarse. Elegir tus pensamientos no significa mentirte ni fingir que todo está bien. Significa decidir qué pensamiento te ayuda y cuál te debilita. Cuando la mente dice esto es difícil, puedes aceptar que es difícil, pero no aceptar que es imposible. Cuando dice no eres suficiente, puedes reconocer la inseguridad, pero no convertirla en identidad. Ese pequeño filtro lo cambia todo. La mayoría vive cansada no por lo que hace, sino por lo que piensa. Pensamientos repetidos de preocupación, culpa, comparación, miedo. Es agotador vivir con una mente que nunca descansa porque nadie la dirige. Cuando empecé a observar mis pensamientos como si no fueran yo, algo se liberó. Dejé de pelear con ellos y empecé a elegir. Este sí, este no. Este me sirve, este no. Elegir no es reprimir, es gobernar. Igual que un padre no deja que un niño haga todo lo que quiere, tú no puedes dejar que tu mente vaya donde le da la gana. Porque una mente sin dirección no te lleva a la paz, te lleva al caos. Y lo más peligroso es que lo hace en silencio. Cuando eliges tus pensamientos, empiezas a recuperar el control de tus emociones. Y cuando controlas tus emociones, tus decisiones cambian. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú ya no reaccionas igual. Empiezas a vivir desde la conciencia, no desde el impulso. El pensamiento que eliges hoy es la vida que construirás mañana. Hay algo que aprendí observando mi propia vida y la de muchas personas. La mente no soporta el vacío. Cuando no le das una dirección clara, ella igual se mueve, pero casi nunca hacia lo que te conviene. La mente sin rumbo no se queda quieta esperando instrucciones. Busca el camino más cómodo, el más fácil, el que exige menos esfuerzo, y casi siempre ese camino es el más débil. Durante un tiempo yo viví así. Me levantaba sin una intención clara, dejaba que el día decidiera por mí. Si estaba cansado, descansaba. Si estaba desanimado, posponía. Si algo me incomodaba, lo evitaba. No parecía grave, porque no estaba haciendo nada malo, pero tampoco estaba construyendo nada. Y ese es el problema. La mente sin dirección no te destruye de golpe, te desgasta lentamente. Cuando no decides qué hacer con tu atención se va sola. Se va a la distracción, a la queja, a la comparación, al pasado, al teléfono, a pensamientos que no producen nada. Y al final del día sientes cansancio, pero no avance. Mucho movimiento interno, pocos resultados externos. Esa es la señal más clara de una mente sin dirección. He visto personas con talento enorme desperdiciarse por esta razón. No porque fueran incapaces, sino porque nunca le dieron un rumbo firme a su pensamiento. Cambiaban de objetivo cada semana. Empezaban con entusiasmo y abandonaban con la misma rapidez. Su mente saltaba de idea en idea, de emoción en emoción, sin profundidad. Y una mente que no profundiza jamás construye algo sólido. La mente necesita un ¿para qué? Cuando no lo tiene, se vuelve ansiosa. Cuando no sabe a dónde va, se entretiene con cualquier cosa. Por eso muchos viven ocupados pero vacíos, activos pero perdidos. No es falta de tiempo, es falta de dirección. Cuando el propósito no está claro, la comodidad toma el control. Yo lo entendí cuando me di cuenta de que mis días comenzaban sin intención, despertaba y lo primero que hacía era reaccionar. Mensajes, problemas, noticias, responsabilidades ajenas. Mi mente entraba en modo defensa desde temprano. Nunca lideraba el día, solo lo sobrevivía. Y una mente que sobrevive no avanza, solo resiste. Decidí entonces
Hacer algo sencillo pero poderoso. Empezar el día con una dirección mental. No una lista interminable, solo una idea clara. ¿Qué tipo de hombre quiero ser hoy? ¿Cómo voy a responder cuando algo no salga bien? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Eso le dio a mi mente un norte. Y cuando la mente tiene norte, deja de vagar. La mente dirigida no elimina las dificultades, pero evita que te pierdas dentro de ellas. Cuando sabes a dónde vas, una distracción se vuelve evidente. Una excusa se vuelve sospechosa. Una tentación se vuelve clara. Pero cuando no sabes a dónde vas, todo parece válido y cualquier camino parece igual. La mente sin dirección siempre elegirá lo inmediato sobre lo importante, el placer sobre el propósito, el descanso sobre la disciplina, no porque seas débil, sino porque así funciona la mente humana. Por eso el control mental no es natural, es intencional. Nadie se enfoca por accidente. Cuando empiezas a darle dirección a tu mente, algo cambia. Ya no haces todo, haces lo esencial. Ya no reaccionas a todo, eliges. Empiezas a vivir con más calma porque sabes qué ignorar. Y eso es poder. No hacer más, sino dispersarte menos. La mente sin dirección te desgasta. La mente con propósito te fortalece. Durante mucho tiempo creí que sentir era lo mismo que ser. Si sentía enojo, pensaba que yo era enojado. Si sentía miedo, asumía que era débil. Si sentía tristeza, creía que algo estaba mal conmigo. Vivía identificado con cada emoción que aparecía, como si lo que sentía definiera quién era. Y ese error le quita libertad a muchos hombres, porque cuando confundes emoción con identidad, pierdes el control. Las emociones llegan sin pedir permiso, no las eliges. Aparecen como reacciones químicas ante lo que ocurre afuera o dentro de ti, pero lo que sí eliges es qué haces después. El problema es que la mayoría actúa en el mismo instante en que siente. Siente enojo y responde con palabras que luego lamenta. Siente miedo y se detiene. Siente ansiedad y huye. No porque quiera hacerlo, sino porque nunca aprendió a crear espacio entre la emoción y la acción. Yo aprendí esto en situaciones muy cotidianas. Recuerdo momentos en los que una palabra, un comentario o una actitud de alguien me encendía por dentro. El cuerpo se tensaba, la mente se aceleraba. El impulso de responder era inmediato. Antes reaccionaba y cada reacción me hacía perder algo: respeto, paz o enfoque. No era la emoción el problema, era mi obediencia automática a ella. Con el tiempo entendí que una emoción no es una orden, es una señal. El enojo señala que algo importa. El miedo señala que algo es desconocido. La tristeza señala pérdida. Pero ninguna de esas emociones te dice qué hacer. Solo informan. El error es permitir que gobiernen. Empecé a practicar algo simple: no responder de inmediato. Respirar. Observar. Decirme internamente: esto es una emoción, no soy yo. Ese pequeño gesto parecía insignificante, pero era enorme, porque en ese segundo recuperaba el mando. Ya no era una reacción, era una decisión. Cuando aprendes a observar tus emociones sin luchar contra ellas, pierden fuerza. Si las reprimes, explotan. Si las obedeces, te dominan. Pero si las miras con conciencia, pasan. Son como olas. Suben, alcanzan un punto y luego bajan. El problema es que muchos toman decisiones justo en la cresta de la ola, cuando todo está distorsionado. He visto relaciones destruirse, oportunidades perderse y caminos cerrarse por decisiones tomadas desde una emoción intensa. No desde la razón, no desde la visión, sino desde el impulso del momento. Y luego llegan las frases: no sé qué me pasó, sí se sabe. Te pasó que una emoción decidió por ti. El hombre que controla su mente no deja de sentir. Aprende a esperar, aprende a elegir el momento, aprende a responder cuando la emoción ya no está gritando. Eso es madurez. No frialdad, sino dominio. Cuando entiendes que no eres tus emociones, recuperas dignidad, ya no te defines por un mal día, ya no te condenas por un pensamiento oscuro, ya no te juzgas por sentir miedo. Simplemente reconoces lo que ocurre y sigues adelante con firmeza. Las emociones vienen y van,
Tu carácter se construye con lo que haces mientras ellas pasan. Tu mente nunca está en silencio, incluso cuando crees que lo está. Hay un murmullo constante que nunca descansa, un diálogo interno que ocurre sin que lo notes, pero que define todo lo que eres y todo lo que haces. Cuando era más joven pasaba horas pensando en lo que podía salir mal, cuestionándome cada decisión y comparándome con los demás. Esa voz interna me decía: no eres suficiente, no puedes hacerlo, ¿para qué intentarlo si vas a fracasar? Y lo peor es que yo la escuchaba como si fuera verdad absoluta. Sin darme cuenta, esa voz me estaba construyendo una prisión invisible. Lo que muchos no entienden es que ese diálogo interno no es la realidad. Es solo una narrativa que tu mente repite porque está acostumbrada a ella. Si siempre le hablas con dudas, miedos y excusas, tu mente aprende a generar más de lo mismo. Cada pensamiento negativo que alimentas se convierte en hábito. Cada frase derrotista que repites se convierte en programación. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir de acuerdo con una versión de ti que ni siquiera quieres ser. Pero existe otra forma de verlo. Ese mismo diálogo interno puede transformarse en la herramienta más poderosa que tengas. Cuando aprendes a escuchar tu voz interna con conciencia, puedes empezar a reescribirla. En mi vida, esto ocurrió cuando decidí enfrentar mis pensamientos en lugar de ignorarlos. Cada vez que la voz decía no puedes hacerlo, yo la contrarrestaba con un pensamiento consciente. Voy a intentarlo de todos modos. Lo hago un paso a la vez. Al principio parecía un acto pequeño, casi insignificante, pero la repetición comenzó a cambiar la manera en que actuaba. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsaba. Lo que antes era excusa, ahora se convirtió en entrenamiento. El secreto está en la consistencia. No se trata de una afirmación mágica que usas una vez y todo cambia. Se trata de dialogar con tu mente como entrenas un músculo, con paciencia, dirección y disciplina. Cada pensamiento que observas, cada creencia que desafías, cada palabra que eliges, conscientemente se convierte en un ladrillo en tu fortaleza interna. Si entrenas tu mente para hablar con fuerza, claridad y decisión, construyes un hombre que actúa incluso cuando la emoción es débil o la motivación escasa. He visto hombres desperdiciar oportunidades porque su diálogo interno los convencía de no intentarlo. Y he visto a otros conquistar metas enormes porque, aunque tenían miedo, decidieron hablarse con respeto y con propósito. Esa diferencia no está en las circunstancias, está en la forma en que eliges comunicarte contigo mismo cada día. Tu diálogo interno no tiene que ser tu enemigo. Cada palabra que eliges puede convertirse en un paso hacia la disciplina, el enfoque y el crecimiento. Y cuando lo entrenas con intención, descubres que no hay límites, porque la mente obedecerá a la voz que tú decidas escuchar. La disciplina no surge de la motivación ni de las ganas de hacerlo. Es fácil sentirse motivado cuando todo fluye, cuando estás inspirado, cuando el clima es perfecto y todo parece alineado. Todos pueden actuar cuando quieren, pero la verdadera disciplina aparece cuando no tienes ganas. Cuando cada fibra de tu cuerpo y cada pensamiento en tu cabeza te empujan a rendirte. Recuerdo mis primeros días de entrenamiento temprano en la mañana. Mi cuerpo decía: quédate en la cama, ya es suficiente. Mi mente decía: mañana será mejor. Y sin embargo me levanté. No porque tuviera ganas, sino porque entendí algo fundamental. Si dejo que las ganas decidan, nunca avanzaré. La disciplina es la habilidad de hacer lo que se debe hacer, incluso cuando no quieres hacerlo. Es el puente entre lo que sabes que es importante y lo que realmente ejecutas. He visto a muchos hombres empezar con entusiasmo, pero perderse a mitad del camino porque esperaban sentirse motivados. Creían que la fuerza de voluntad vendría de emociones temporales, y cuando esas emociones desaparecían, también desaparecía su acción. La realidad es dura, la motivación es pasajera, la disciplina es constante. Aprender a actuar sin ganas requiere entrenamiento diario. Cuando empecé a escribir y trabajar en mis proyectos más importantes, muchas veces no tenía inspiración. Me sentaba frente al papel, frente al teclado, y no aparecía ninguna idea brillante. Podría haberme levantado y decir: no, hoy no estoy inspirado. Pero si hubiera hecho eso cada vez que no tenía ganas, nunca habría terminado nada. Entonces comprendí que la disciplina no depende de cómo te sientes, depende de tu decisión de cumplir con tu compromiso contigo mismo. Cada acción repetida, aunque sea pequeña, fortalece tu mente y te acerca a tu objetivo.
La disciplina también transforma la mente. Cada vez que actúas sin depender de tus emociones, le estás enseñando a tu mente que el control está en ti, no en los impulsos momentáneos. Es un entrenamiento invisible que con el tiempo se convierte en tu identidad. He visto hombres cambiar completamente sus vidas al decidir que harían lo que debía hacerse cada día, sin esperar ganas, sin esperar inspiración. Esa constancia construye resultados que nadie más puede generar por ti. Otro ejemplo personal. Cuando empecé a meditar diariamente, los primeros días fueron fáciles, pero a la tercera semana las ganas desaparecieron. Mi mente buscaba excusas, mi cuerpo se resistía. Fue en esos momentos donde entendí que la disciplina verdadera comienza cuando desaparecen las ganas. Aprender a levantarte, a sentarte, a practicar, a actuar, aún en resistencia, es lo que separa a quienes logran cambios reales de quienes solo sueñan con ellos. La disciplina es la decisión de priorizar lo que importa sobre lo que se siente cómodo. No se trata de fuerza bruta ni de inspiración milagrosa, se trata de constancia, de hábito, de acción deliberada, aun cuando el corazón y el cuerpo digan lo contrario. Esa es la clave para construir una mente fuerte, enfocada y poderosa. Tu atención es tu recurso más valioso y la mayoría de los hombres no lo entiende. La regalan a cualquier cosa que aparece frente a ellos. Notificaciones, dramas, conversaciones sin sentido, redes sociales, rumores, problemas que ni siquiera les pertenecen. Yo mismo pasé por eso. Recuerdo hace unos años estar trabajando en un proyecto importante y al mismo tiempo revisando cada mensaje y noticia que llegaba a mi teléfono. Al final del día había hecho mucho movimiento, pero muy poco progreso real. Fue un golpe duro. Comprendí que no se trata de trabajar más, sino de decidir dónde pongo mi atención. Cada minuto que dedicas a algo sin valor es un minuto que le quitas a lo que realmente importa. La mente humana tiene la capacidad de enfocarse profundamente, pero solo si tú se lo permites. Si dejas que el mundo decida tu enfoque, tu energía se dispersa y tus resultados desaparecen. Aprendí que proteger mi atención no es egoísmo ni orgullo, es supervivencia mental. Es decidir conscientemente qué merece tu energía y qué no. No puedes pretender crecer, crear o mejorar si constantemente dejas que estímulos triviales gobiernen tu mente. Proteger tu atención significa crear límites claros. Cuando empecé a hacerlo, establecí momentos específicos para revisar mensajes, correo o redes sociales. Lo demás lo bloqueaba. Lo llamaba mi tiempo sagrado de enfoque. Fue difícil al principio porque la mente humana odia la restricción, busca estímulos constantemente. Pero la práctica diaria me enseñó que cada vez que decides a qué prestas atención, fortaleces un músculo invisible, el control de tu mente. La misma disciplina se aplica a tu entorno. Las personas, los lugares y las conversaciones a los que te expones determinan la calidad de tus pensamientos. Si tu atención se llena de caos, tu mente se debilita. Si tu atención se llena de claridad y propósito, tu mente se fortalece. También aprendí que proteger tu atención no significa ignorar responsabilidades o ser insensible a la vida, sino ser selectivo. No todo merece tu energía y no todo requiere tu reacción emocional. Antes solía enredarme en problemas ajenos, discusiones inútiles y noticias que solo generaban miedo o ansiedad. Cada día terminaba cansado, frustrado y con menos claridad. Cuando empecé a filtrar, a decidir conscientemente en qué enfocarme, mi productividad y mi paz mental se dispararon. Proteger tu atención requiere decisión diaria. Cada mañana, antes de que el mundo entre en tu cabeza, decides: hoy mi atención irá a lo que fortalece, no a lo que debilita. Hoy mi energía es mía, no de la distracción. Esa práctica constante transforma tu mente, tu enfoque y finalmente tu vida. Porque donde va tu atención va tu energía y donde va tu energía va tu destino. Aprender a cuidar tu atención es aprender a cuidar tu vida. No dejes que la trivialidad, el drama o la dispersión te roben tu poder. Cada día que proteges tu atención, fortaleces tu mente y te acercas más a la persona que quieres ser. La mente siempre busca seguridad.
Y lo curioso es que no se resiste cuando estás cómodo, sino cuando estás a punto de crecer. Aprendí esto de la manera más difícil. Recuerdo cuando decidí emprender un proyecto que cambiaría mi vida. Al principio todo parecía posible, todo parecía emocionante, pero tan pronto como empecé a enfrentar tareas que me sacaban de mi zona conocida, apareció la resistencia, apareció la voz interna que decía: mejor mañana, no es el momento, no estás listo. Fue como si mi mente misma intentara sabotearme, y la verdad es que lo estaba haciendo no porque quisiera dañarme, sino porque quería mantenerme seguro. La mente humana está diseñada para protegerte del dolor, del esfuerzo y del cambio, no para impulsarte hacia tu mejor versión. Por eso, cada vez que intentas hacer algo que amplía tus límites, sientes incomodidad, dudas y miedo. Antes solía confundir esa resistencia con falta de capacidad o motivación, y eso me hacía rendirme. Pero con el tiempo entendí algo clave. La resistencia es un signo de que estás en el camino correcto. Cuando la mente te frena, es señal de que estás tocando un territorio donde tu versión actual no tiene referencia. Crecer duele porque implica dejar atrás lo familiar y abrazar lo desconocido. Recuerdo un día en que tenía que enfrentar una presentación importante frente a un grupo grande. Mi mente estaba llena de excusas. No lo harás bien, te van a juzgar, es demasiado pronto. Quería huir, pero decidí actuar igual. Y algo increíble pasó. La resistencia empezó a disminuir en cuanto tomé acción. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, debilitaba esa voz interna. La mente aprendió que podía manejar el desafío, que no era una amenaza real, sino una oportunidad de expansión. Ese día entendí que la fuerza mental no nace de la comodidad, sino de atravesar la incomodidad una y otra vez. Cada proyecto importante, cada hábito nuevo, cada decisión que te acerca a tu propósito, trae consigo esta lucha interna. La diferencia entre un hombre que avanza y uno que se queda atrás es cómo responde a esa resistencia. Algunos se detienen y justifican su abandono con miedo o falta de motivación. Los hombres disciplinados actúan a pesar de la incomodidad y con cada acción consciente entrenan a su mente para obedecer su intención, no sus emociones. El crecimiento siempre duele al principio porque desafía tus límites, rompe tus hábitos antiguos y exige que te veas a ti mismo diferente. La mente te recuerda constantemente lo que conoces, no lo que puedes llegar a ser. Pero cada vez que cruzas ese umbral de incomodidad, cada vez que actúas aunque tu mente grite no, te vuelves más fuerte, más enfocado y más libre. La resistencia no es enemiga. Es el indicador de que estás en el camino correcto y que tu próxima versión te espera al otro lado del miedo. Aceptar esto cambia todo. La mente se resiste cuando estás creciendo, no cuando estás cómodo. Y cuando aprendes a ver la incomodidad como señal de progreso, cada desafío deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta para construir la vida que realmente quieres. Cada persona cree que su identidad es algo fijo, algo con lo que nace, pero esa es una mentira que nos mantiene estancados. La identidad no se hereda, se construye. Y no se construye de golpe, ni con grandes decisiones dramáticas, sino con miles de pequeñas elecciones que tomamos cada día. Recuerdo cuando estaba empezando a cambiar mis hábitos de vida, no fue un día el que me convirtió en disciplinado. Fueron semanas de decidir levantarme temprano, de resistir la pereza, de decir no a lo fácil y sí a lo que realmente me acercaba a mis metas. Cada pequeño acto parecía insignificante en ese momento, pero acumulado definió quién me estaba convirtiendo en realidad. Tu identidad se forma con cada decisión que tomas cuando nadie te está mirando. Es fácil ser valiente cuando todos te observan, cuando hay aplausos, cuando hay reconocimiento. Lo difícil es decidir seguir adelante cuando solo tú sabes lo que implica. Cada vez que eliges no ceder a la ansiedad, cada vez que eliges concentrarte aunque quieras distraerte, cada vez que eliges hacer lo correcto aunque no tengas ganas, estás diciendo a tu mente, este soy yo. Esa repetición diaria es la que solidifica tu carácter, tu disciplina y tu enfoque. Muchas personas esperan sentirse como la persona que quieren ser antes de actuar, pero la realidad es que se invierte el proceso. Primero actúas y con cada acción tu mente y tu cuerpo comienzan a alinearse con la nueva identidad. Cuando decidí entrenar para un maratón,
Al principio no me sentía corredor. Mi cuerpo protestaba, mis pensamientos me decían que era imposible, pero cada día que completaba un entrenamiento, cada mañana que salía a correr aunque no quisiera, estaba construyendo mi identidad como corredor. Hoy lo que parecía difícil se volvió natural porque lo repetí hasta que se convirtió en parte de quién soy. La identidad no se construye en un fin de semana ni con palabras bonitas. Se construye con la consistencia de tus actos. Cada hábito que eliges, cada disciplina que practicas, cada pensamiento que decides alimentar, contribuye a tu narrativa interna. Si repites pensamientos de miedo, de duda y de excusa, tu identidad se debilita. Si repites acciones de compromiso, de esfuerzo y de coraje, tu identidad se fortalece. Por eso es esencial ser consciente de cada pequeña decisión. Lo que comes, lo que consumes mentalmente, cómo reaccionas ante los problemas, cómo hablas contigo mismo. Todo esto moldea la persona que eres. No subestimes lo pequeño. Una decisión simple como levantarte temprano, dedicar 15 minutos a leer, responder con calma a un desafío, decir la verdad cuando es difícil. Todas estas decisiones parecen triviales, pero son ladrillos que construyen tu versión más fuerte. La suma de estas elecciones define si serás un hombre que controla su mente o uno que es controlado por ella. Cada día es una oportunidad para reforzar tu identidad. Cada acción coherente es un mensaje para tu mente. Esto es lo que soy. Y cuando esas acciones se repiten sin falta, tu identidad se transforma. Nunca subestimes la fuerza de las pequeñas decisiones diarias, porque son ellas las que al final deciden quién te conviertes. He aprendido que el control de la mente no es un lujo, es una necesidad. Durante años creí que podía dejar que mis pensamientos y emociones guiaran mi vida, y los resultados fueron predecibles: frustración, dudas, oportunidades perdidas. Cada vez que permitía que el miedo decidiera por mí, que la pereza tomara la iniciativa o que la duda me paralizara, mi destino parecía escapar de mis manos, hasta que entendí algo que cambió todo. El hombre que domina su mente termina dominando su destino. Porque no importa el talento, las oportunidades o las circunstancias. Si no controlas tu mente, todo eso se pierde. Recuerdo un momento en particular. Estaba enfrentando un proyecto que podría cambiar mi carrera, pero me encontraba paralizado por la inseguridad. Cada pensamiento me decía que no estaba preparado, que podía fracasar, que quizás era demasiado arriesgado. Podía dejar que esa voz interna me venciera, como tantas veces antes. Pero algo dentro de mí decidió no ceder. Respiré, observé cada emoción y cada pensamiento y tomé la decisión consciente de actuar a pesar de ellos. Ese momento definió no solo el proyecto, sino la forma en que me relaciono con cada desafío desde entonces. La diferencia entre lo que fui antes y lo que logré después fue simple. Quien controla su mente, controla sus elecciones, y quien controla sus elecciones, controla su vida. El control de la mente no significa no sentir miedo o no experimentar emociones difíciles. Significa que aunque sientas miedo, actúas. Aunque sientas incertidumbre, avanzas. Aunque sientas cansancio, decides persistir. Cada acción tomada desde un estado de control consciente fortalece la mente y transforma la realidad. He visto hombres con talento increíble fracasar porque su mente los traicionaba. He visto hombres comunes alcanzar resultados extraordinarios porque aprendieron a ordenar sus pensamientos, a filtrar sus emociones y a actuar desde la disciplina interna. La mente dirigida es como un motor potente, sin control, quema combustible sin avanzar, con control mueve montañas. Dominar la mente también significa elegir dónde enfocas tu energía. Todo en la vida compite por tu atención: distracciones, problemas, opiniones ajenas, emociones intensas. Cada vez que permites que lo trivial controle tu mente, pierdes control sobre tu destino. Yo mismo aprendí esto en los momentos en que me distraía con asuntos que no importaban y al final del día veía que había perdido tiempo, claridad y oportunidades. Cuando aprendí a proteger mi enfoque y dirigir mi mente hacia lo esencial, todo cambió. Finalmente, el hombre que domina su mente aprende a gobernar sus hábitos, sus decisiones y su carácter. Cada pensamiento,
Cada emoción y cada acción se convierten en herramientas, no en obstáculos. Esa es la verdadera libertad. No ser arrastrado por circunstancias externas ni por impulsos internos. Cuando logras eso, ya no eres víctima de la vida. Eres el arquitecto de tu destino. Dominar tu mente no es opcional. Es lo que define si vivirás por accidente o con propósito, si tu vida será fruto de la reacción o de la decisión. Y quien aprende a gobernarla, aprende a gobernar su destino. Si quieres dominar tu vida, debes empezar por dominar tu mente. Todo lo que eres, todo lo que logras y todo lo que experimentas comienza en tu pensamiento. Las decisiones que tomas cada día, los hábitos que repites, la manera en que enfrentas el miedo, el cansancio y la incertidumbre, todo eso se origina en la mente. Y lo más importante, la mente no espera a que te sientas listo, no te dará permiso ni motivación constante. La mente solo responde a la disciplina, a la acción consciente y a la firme decisión de no rendirte. Cada vez que eliges resistir la pereza, cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, cada vez que eliges enfocar tu atención en lo que importa, estás entrenando algo mucho más grande que un simple hábito. Estás construyendo tu carácter, tu identidad y tu futuro. La mente obedecerá a la voz que decidas escuchar y a la dirección que decidas darle. Si le das control a las excusas, a la duda y a la comodidad, tu destino será débil, incierto y lleno de arrepentimientos. Pero si le das control a la disciplina, a la constancia y al propósito, tu vida dejará de ser producto del azar y se convertirá en resultado de tu voluntad. No esperes circunstancias perfectas. No busques motivación externa. Hazlo todos los días, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando sientas miedo, incluso cuando todo indique que es más fácil rendirse. Cada decisión diaria, por pequeña que parezca, suma y con el tiempo transforma todo. Tu vida no cambia por accidente, cambia porque tú decides una y otra vez actuar como el hombre que quieres ser. La mente fuerte no se encuentra, se construye. La vida poderosa no llega sola, se gana. Y el primer paso, el más importante, es obligarte a controlar tu mente cada día. Porque quien domina su mente domina su destino.